Hemos aprendido que el pulso con forma de coseno elevado y una variedad de valores de este factor de Roloff beta cumple en todas sus variedades con el criterio de zero easy, permitiendo un compromiso, un trade-off entre tasa de datos y ancho de banda del canal. Ahora, esto lo hemos estado siempre estudiando en el contexto de una transmisión a través de un canal con ancho de banda limitado y pasabanda plana. Ahora, lo que vemos en esta lámina de acá es esencialmente el pulso recibido. Es el pulso X recibido en el receptor. Lo que vemos es la forma que tiene en frecuencia el pulso recibido para que en el dominio del tiempo se cumpla con el criterio de zero easy. Pero la pregunta que tenemos que plantearnos es cómo se ven el pulso phi y el pulso q para responder esta cuarta observación de la cápsula recién pasada, que es, dado un X deseado, que es este que se logra con un pulso de coseno elevado, ¿cómo determinar el pulso transmitido phi y la función de respuesta al impulso del filtro en el receptor, dado este canal H de ancho de banda limitado y pasabanda plana, tal que esta convolución, que es la que produce el pulso X, resulte exactamente en un pulso de coseno elevado? Y para estudiar eso, vamos a introducir un caso 5, una transmisión, un nuevo caso de transmisión, que es el caso con el pulso de raíz de coseno elevado. Y la pregunta que queremos responder entonces es: ¿cuáles son pulsos phi de t y q de t adecuados para obtener un pulso XRC con algún retardo que lo haga implementable? Vamos a llamarlo tau sub RC como pulso recibido. Y acá este tau RC es un retardo para asegurar causalidad. Y puesto en términos matemáticos, en el fondo lo que nos interesa es que phi tilde convolucionado con el canal H tilde convolucionado con el filtro Q tilde, todo eso evaluado en T, produzca justamente este XRC de T menos tau RC. Y para estudiar esto, he preparado aquí una figura que voy a llevarme a la lámina actual y que vamos a discutir enseguida. Una figura que estoy haciendo un poco de espacio. Una figura que
básicamente igual que en los 4 casos anteriores que ya hemos introducido en cápsulas pasadas, presenta en el dominio del tiempo la convolución entre el pulso transmitido phi, el canal H, el pulso del receptor Q, y presenta ahora acá como pulso recibido el pulso coseno elevado con este retardo tau RC. Lo mismo en el dominio de la frecuencia, aparece este canal de ancho de banda limitado y pasabanda plana. Aparece el pulso coseno elevado, al menos en módulo, debido a este retardo. Por supuesto que este pulso tiene una fase también, pero aquí estamos presentando nada más que el espectro de magnitud, con algún cierto beta entre 0 y 1, que permite que al muestrear a una tasa determinada se cumpla con el criterio de Zerowicz y se genera este espectro plegado plano. Y la pregunta que surge y la pregunta que queremos responder es: este pulso phi en el dominio del tiempo y este pulso Q en el dominio del tiempo, y ambos pulsos en el dominio de la frecuencia, ¿qué aspecto tienen? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se determinan? Tal que en el dominio del tiempo esta convolución produzca este XRC, en el dominio de la frecuencia este producto produzca este espectro de coseno elevado. Y la solución la voy a presentar gráficamente aquí también, que tengo preparadas estas curvas. Las voy a cortar y las voy a pegar en la misma lámina. Tiene una forma que, al menos visualmente a priori, sugiere que son pulsos que se parecen a un XRC, y en la práctica son una raíz de coseno elevado, que es algo que vamos a explicar enseguida. Concretamente, si es que se tiene en el dominio de la frecuencia una señal que corresponde a la raíz de la forma, el espectro de frecuencia de un pulso coseno elevado, ese lo multiplicamos con, en frecuencia, el espectro de el canal que estoy copiando y pegando ahora acá, y lo multiplicamos nuevamente en el receptor por un espectro, vale decir, convolucionamos por una señal cuyo espectro es la raíz de coseno elevado en frecuencia. Entonces vamos a obtener el pulso deseado, que es el que se señala aquí abajo, que voy a también copiar y pegar para ilustrar la situación. Y este pulso X raíz de XRC es lo que vamos a definir como X sub RRC de F, root of the raised cosine, root raised cosine, RRC, pulso raíz de coseno elevado y en el inglés RRC significa root of the raised cosine. Ahora, lo interesante es que si en el dominio de la frecuencia este pulso XRRC se multiplica con otro pulso XRRC, el resultado es un XRC.
Por lo tanto, XRRC en el dominio del tiempo convolucionado con la función de respuesta al impulso del canal, que la voy a copiar y la voy a pegar acá. Y convolucionado nuevamente con XRRC de t, resultan en XRC en el dominio del tiempo. Ahora, para determinar el pulso XRRC de t en el dominio del tiempo, que corresponde a una determinada relación entre beta, tiempo de símbolo y ancho de banda, en el resultado XRC de t, porque notemos que estos tres encuentran su relación en el pulso coseno elevado. Para que esa relación resulte aquí a partir de dos pulsos XRRC, los pasos para determinar ese XRRC son los siguientes. Primero, A, escoger 2 de 3. Vale decir, escoger entre W, tasa de datos, y beta. Luego determinar el tercero mediante la relación beta igual WT menos 1, que es la relación para beta en el pulso coseno elevado, en la definición del pulso coseno elevado. Una vez que se conocen estos tres parámetros, B se calcular o determinar X RCDF, el pulso coseno elevado en frecuencia, y XRRC en frecuencia como simplemente la raíz de XRCDF. Y esto hay que hacerlo en el dominio de la frecuencia. C, obtener XRRC de t en el dominio del tiempo simplemente como la transformada inversa de Fourier de XRRC de f. Y finalmente D, retardar
XRRC de T para producir XRRC de T menos tau RC para que sea no causal y truncar. Truncar para asegurar causalidad. Ahora, desde luego, en ese truncado, perdón, en ese truncado hay una pérdida de precisión de señal, y desde luego que el pulso en el dominio de la frecuencia luego va a cambiar ligeramente, vale decir, la transformada de Fourier de este pulso truncado es una transformada que va a tener un poquito de ripple en la pasabanda, pero según cuánto es el retardo y el truncado, eso se puede controlar arbitrariamente a una precisión arbitrariamente buena, y con eso entonces se encuentra este pulso raíz de coseno elevado, cuya característica es que en esta convolución que ocurre durante la transmisión en el dominio del tiempo del pulso raíz de coseno elevado con el canal de ancho de banda limitado con un filtro adaptado adecuado en el receptor, se produce un pulso recibido de coseno elevado que a su vez cumple con el criterio de zero easy, y esto se puede obtener para cualquier factor de Roloff beta que se desee según todas estas posibilidades de compromiso entre complejidad de implementación y tasa de datos que ya hemos mencionado. Ahora, a modo de ejemplo, realizando este proceso de diseño de pulsos coseno de raíz de coseno elevado, tenemos acá un ejemplo de una transmisión con un valor de beta igual a 1. Aquí vemos que el ojo está completamente abierto, los instantes de muestreo no hay interferencia intersimbólica. Aquí tenemos el ojo completamente abierto, el valor es 1 y menos 1. Para el caso de beta igual a 1, vale decir, donde se sacrifica tasa de datos para poder reducir el requerimiento de la calidad del instante de muestreo, y eso en realidad lo vemos en lo siguiente: si el muestreo está ligeramente corrido con respecto al tiempo de muestreo ideal, el ojo se cierra poco, es decir, el ojo está un poquito solamente cerrado frente a imperfecciones en el instante de muestreo. Aquí en cambio tenemos otro caso. Aquí beta es igual a 0,1, y en este otro caso observamos nuevamente que el ojo está completamente abierto en el instante de muestreo ideal, la amplitud es la correcta, 1 y menos 1 en estos instantes de muestreo, pero si uno se corre una fracción 0,1 del tiempo de muestreo, el ojo se cierra considerablemente. El ojo, aquí aparece ya una cantidad sustantiva de interferencia intersimbólica, y esto justamente ilustra este trade-off, este compromiso entre tasa de datos, que en este caso con beta igual 0,1 es mayor, pero también mayor complejidad de implementación al requerir mayor precisión en el instante de muestreo. Con eso entonces hemos presentado este caso número 5 que tiene que introduce esta noción del pulso raíz de coseno elevado para distribuir entre transmisor el pulso phi y entre receptor el filtro Q, el esfuerzo de producción de una cadena que resulta en un pulso
coseno elevado y que por lo tanto cumple con el criterio de 0 easy.